Soy Ninfa Vega Monsalve de la Escuela de Gestión Estratégica EGE y en este video queremos comentarte cómo realizar la investigación de las presuntas conductas de acoso laboral. Para empezar, recordemos un poco qué es el acoso laboral. Lo podríamos resumir como cualquier conducta que daña la dignidad, viola, pone en riesgo la dignidad de un trabajador. Esa dignidad entendida como una condición humana en donde el trabajador debe sentirse en un ambiente de bienestar, de tranquilidad, en el cual se puede desarrollar de forma profesional y también de forma personal. Cuando estamos hablando de una condición de acoso laboral, tenemos que tener presente que se refiere a situaciones repetitivas, frecuentes, no ocasionales, ya que el acoso es una situación de persistente violación de esa conducta de dignidad hacia el trabajador. Lo segundo, que se presenta en una relación laboral. Eso significa que cuando estamos ante, por ejemplo, en un colegio, una situación de violencia frecuente entre un padre de familia y un docente, ahí no podríamos hablar de acoso laboral, podríamos hablar de violencia, pero no de acoso laboral, porque el acoso laboral se restringe a cuando hay una relación de trabajo. Eso significa que se puede presentar entre compañeros de trabajo, de subalterno a jefe inmediato o de jefe inmediato hacia equipos de trabajo o hacia sus subalternos o compañeros de trabajo también. Cuando estamos hablando de situaciones de acoso, también hay que tener en cuenta que hay unas condiciones particulares que le permiten a ese equipo investigador, que está conformado por los integrantes del comité de convivencia de la empresa, determinar si es una conducta de acoso o no. Muy importante que se lean la ley 1010, en donde se establece cuáles son específicamente las conductas, pero es importante que tengan en cuenta varias condiciones. La primera, como ya lo mencionaba, que es una situación frecuente, no es ocasional. Lo segundo, en donde hay una condición de vulnerabilidad y de debilidad por parte de la persona que se siente acosada. Es decir, que si por ejemplo se presenta un enfrentamiento permanente y yo, en vez de quedarme callado como sujeto, víctima, me vuelvo también victimario y empiezo a agredir al otro compañero, pues ya ahí deja de ser una conducta de acoso, porque se convierte en una situación en donde ambos estamos generando un ambiente de violencia. Entonces, las condiciones de acoso siempre tienen por lo general una víctima y una persona que ejerce como victimario. Otro asunto que es importante es que, a pesar de las acciones que la persona ha emprendido para tratar de establecer una negociación, un acercamiento, una mejora en la comunicación con ese otro compañero, la situación no mejora. Entonces es ahí cuando muy seguramente decide interponer la queja de acoso para que sea estudiada por el comité de convivencia de la empresa. Supongamos entonces que la empresa ya conformó su comité, ese comité está activo, se ha socializado de forma previa a todos los empleados cuáles son los mecanismos para reportar presuntas causas o situaciones de acoso, y luego llega entonces una queja de una situación en donde un empleado pide auxilio, pide ayuda a este comité para dejar de ser acosado por un compañero de trabajo. El procedimiento entonces que debería de seguirse es que ese comité toma la queja, revisa bien cuáles son esas condiciones de la queja, y esa queja debe tener varios elementos fundamentales para poder investigarla. Lo primero, los datos de la persona que siente que es acosada, ya que como se necesita verificar la situación, en acoso laboral no se puede hablar de las denuncias anónimas, pues no tendríamos mecanismos luego para verificar y para investigar esa conducta. Entonces lo primero que se le solicita a la persona es que se identifique, que coloque sus datos personales para poder luego citarlo y ampliar los detalles de su queja. Muy importante también que se le pida a la persona si tiene elementos probatorios, como el testimonio de un compañero de trabajo, registros, por ejemplo, fotográficos, registros en videos, registros en audio, de pronto pruebas documentales, correos electrónicos, información que le permita al comité determinar si realmente la conducta se ha presentado, en qué frecuencia, en qué magnitud y de acuerdo a eso con qué gravedad se ha presentado la conducta. Si la persona entonces establece que tiene testigos o establece que tiene pruebas, eso es maravilloso porque el comité va a poder entonces hacer un análisis mucho más profundo de dicha información, siendo este el segundo paso de la investigación. Entonces el primero es recoger la información de la persona que se queja,
La segunda es proceder a su análisis, ampliación de detalles. Entonces para eso el comité puede solicitar entrevistas con la persona que se está quejando, pero también con el presunto agresor, con la persona que ejerce el acoso. También, si lo hay, con testigos, revisar expedientes, revisar historias, revisar documentos que le permitan luego al comité llegar al tercer punto de la investigación, que es decidir si realmente la conducta de acoso se ha presentado y si es una conducta de acoso, ya que no siempre lo es. Finalmente, entonces, el comité, con toda esta información y la decisión que ha tomado, procede a recomendarle a la alta gerencia cuáles deberían ser las acciones o los mecanismos que ésta debe hacer para lograr varias cosas. Lo primero, proteger a la víctima del acoso. Lo segundo, interrumpir la situación de acoso. Y lo tercero, establecer una sanción para la persona que está realizando el acoso y establecer los mecanismos para que esa situación no se vuelva a presentar dentro de la empresa. Finalmente, y pasados unos meses de toda esta investigación y recomendación, el comité debe nuevamente reunirse, se sugiere a los 3 meses, para realizar verificación de si la organización realmente tomó las medidas y controles necesarios y que ellos recomendaron, y muy importante, para establecer si esas conductas se siguen presentando o por el contrario el ambiente de trabajo ha mejorado. Espero entonces que con este video haya quedado un poco más claro cuál es el procedimiento para hacer la investigación de presuntas quejas de acoso laboral. Si a usted este video le ha parecido interesante, lo invito a que lo comparta en sus redes sociales, se suscriba en este boletín, en este canal, para estar entonces en contacto. Que tengan todos muy buena tarde.